Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 34. Regreso. Resumen. Izuku lucha contra una peculiaridad familiar. Izuku estaba haciendo todo lo posible para no ser un fanático desesperado, realmente lo era, pero era ingenium. Era un héroe increíble, especialmente considerando lo joven que era, y tenía un equipo completo de compinches trabajando para él. Había docenas. Izuku nunca lo había visto en esta área antes. Bueno, en realidad lo había hecho, considerando que Ingenium había venido a Musutafu para una reunión de UMA y patrullaba las calles para firmar autógrafos, pero eso realmente no contaba. Sin embargo, tenía curiosidad por saber por qué estaba aquí. ¿Se había mudado recientemente? Quizás hubo un aumento en la villanía recientemente. Izuku pensó que se habría dado cuenta si ese fuera el caso, pero tal vez con todo el asunto de romperse el brazo, era posible que algunas cosas se hubieran deslizado por las grietas. Izuku negó con la cabeza y voló sobre los tejados de nuevo. Necesitaba estar buscando crímenes en este momento, no enloqueciendo por un héroe, incluso si era realmente genial. Tal vez tendría la oportunidad de encontrarse con Eraserhead nuevamente esta noche. En realidad no lo había visto desde su charla la semana pasada, algo que sinceramente lo estaba asustando un poco. Claro, Eraser había sido un gran apoyo y todo eso, pero ahora lo sabía. Hablar abiertamente sobre sus planes de suicidio parecía realmente reconfortante en el momento, pero ahora que Izuku había tenido un tiempo para preocuparse por eso, estaba empezando a pensar que debería haberse reído y negarlo todo. No es que sus lágrimas de Midoriya le permitieran hacer eso, pero al menos podría haberlo intentado. Y si Eraserhead lo estaba evitando y por eso Izuku no lo había visto. Pero si lo estaba evitando, ¿por qué no había comenzado a hacerlo antes de toda la conversación sobre el suicidio? Le habría permitido evitar una conversación realmente incómoda, así que ¿por qué no hizo eso? Afortunadamente, un grito de unas pocas calles sacó a Izuku de sus pensamientos, pero luego se sintió culpable de inmediato por estar agradecido. Alguien estaba en problemas. Eso no fue algo bueno. Saltó al siguiente techo y miró hacia la derecha mientras alguien gritaba. Había un grupo de chicas que aparentemente regresaban a casa después de una noche en la ciudad y, acorralándolas contra la pared, estaba el villano más grande que Izuku había visto en su vida. Casi estuvo tentado de decir que el tipo no era humano, pero eso sería increíblemente grosero. Lo que era obvio era que el tipo tenía una peculiaridad de mutación, aunque Izuku no podía decir exactamente qué era desde su ángulo actual, solo que era enorme, tenía múltiples brazos y sus manos en realidad no parecían manos. Muy bien, entonces Izuku probablemente no podría manejar a este tipo por su cuenta, por lo que debería conseguir un héroe. Rogue debería ser el más cercano a donde estaba ahora, según su horario de patrulla. Necesitaba atraparlo rápidamente antes de... El villano dejó escapar un rugido aterrador y clavó sus garras en el suelo. Espera, tal vez eran pinzas. Izuku negó con la cabeza, de cualquier manera, eran lo suficientemente fuertes como para romper completamente el concreto, que el villano ahora estaba comenzando a agarrar y arrojar a las chicas, quienes solo lograron esquivar las piezas más grandes a tiempo. Incluso así, algunos de ellos habían sido golpeados por los escombros y al menos uno había quedado fuera de combate que Izuku podía ver, lo que significaba que no tenía tiempo para ir a buscar un héroe. Necesitaba enfrentarse al villano y distraerlo el tiempo suficiente para que las víctimas que todavía estaban de pie pudieran arrastrar a los heridos. Si esta pelea no lo matara, Eraserhead definitivamente lo haría. El villano volvió a gritar de rabia cuando se quedó sin munición y comenzó a avanzar hacia las chicas nuevamente, e Izuku sabía que no podía esperar más. Agarró su onda y cargó una canica, disparando directamente al centro de masa del villano. Hubo un ligero tintineo cuando dio en el blanco, pero el villano pareció no darse cuenta. Debía estar usando algún tipo de armadura, pero eso no podía ser correcto porque ni siquiera estaba usando una camisa, lo que significaba que su piel debía ser la armadura.
Esta pelea se volvió mucho más difícil. Las chicas gritaban y esquivaban cuando el villano enterró una de sus pinzas en la pared donde una de las chicas había estado un segundo antes. El golpe hizo temblar todo el edificio en el que estaba parado Izuku, pero en lugar de esperar a que el edificio dejara de moverse, simplemente saltó y aterrizó bruscamente en una voltereta que definitivamente dejaría moretones, pero no podía darse el lujo de preocuparse por eso. Ahora, yo lo distraeré. Izuku hizo contacto visual con una de las chicas, que todavía estaba de pie y trataba de ayudar a una de sus amigas que estaba en el suelo. Tan pronto como su atención esté en mí, todos deben correr. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo, pero asintió y Izuku le dio su mejor sonrisa temblorosa antes de agarrar sus pipas y correr hacia el villano. Al igual que con su canica, hubo un fuerte tintineo en el momento en que el metal entró en contacto con el caparazón endurecido que actuaba como la piel del villano, pero sus tuberías ni siquiera dejaron una abolladura. Sin embargo, el ataque llamó la atención del villano. Izuku tragó saliva cuando el villano dejó de intentar golpear a las chicas y lentamente se volvió hacia él. Cuando vio los ojos del villano, Izuku sintió que todo el oxígeno de la calle había sido quemado por el puro fuego de la ira en ellos. Incluso Kacchan no se enojó tanto. ¿Qué había pasado para que él fuera así? No pudo haber sido algo que hicieron las chicas, solo estaban caminando. Entonces, ¿qué fue? El villano dio un paso adelante e Izuku se dio cuenta de que no importaba por qué el villano estaba tan enojado, lo que importaba ahora era que toda esa ira ahora estaba dirigida hacia él. Izuku se rió nerviosamente y se recordó a sí mismo que ese había sido el plan. Afortunadamente, pudo ver a las víctimas arrastrándose por la calle. Izuku sonrió sin aliento. Supongo que no hay forma de que podamos hablar de esto. El villano rugió e Izuku tuvo que rodar hacia un lado cuando una de las pinzas del villano se enterró en el concreto donde acababa de estar parado. En el momento en que volvió a ponerse de pie, Izuku comenzó a correr en la dirección opuesta a la que habían ido las chicas, protegiéndose la cabeza cuando trozos de roca y concreto llovieron detrás de él. ¡Oye! Lanzar piedras es mi truco. Izuku gritó desesperadamente. No puedes robar mi cosa. La única respuesta que obtuvo fue otro rugido y un trozo de roca particularmente grande que casi le arranca la capucha cuando pasó zumbando y se hizo añicos a unos pocos metros frente a él, que fue cuando Izuku se dio cuenta de que ese trozo en particular en realidad estaba hecho de ladrillo. No concreto miró hacia atrás y sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que el villano estaba usando sus pinzas para destrozar las calles y los edificios mientras corría, destruyendo todo lo que se interponía en su camino. Era como si toda la ira que albergaba lo hubiera vuelto completamente loco. Izuku rápidamente volvió los ojos hacia adelante y se empujó aún más, tratando de alejar la vívida imagen de sí mismo, siendo destrozado por la ira del villano al igual que los edificios. Era ser, jadeó Izuku desesperadamente, sé que no estás aquí ahora, pero ganas. Ya no quiero morir, o al menos no así. Tenía que encontrar un héroe, o preferiblemente varios héroes. Todavía estaba más cerca de la patrulla de Rogue, pero la dirección en la que corría lo estaba llevando rápidamente a la dirección opuesta. ¿A quién más dejó eso? La patrulla de amplificador estaba demasiado poblada para este destructivo villano, habría demasiadas bajas e Izuku no tenía idea de dónde estaba Eraserhead. Fue eso. ¿Era este realmente el final? De repente, vio una sudadera con capucha Ingenium blanca expuesta en el escaparate de una tienda y casi empezó a sollozar de alivio. Ingenium estaba en la ciudad. Instantáneamente, Izuku se deslizó por una calle lateral y comenzó a dirigirse en la dirección en la que había visto al héroe por última vez. Con suerte, no se había desviado demasiado, porque Izuku estaba completamente sin opciones. En el momento en que vio el destello blanco del traje de héroe de Ingenium, Izuku le disparó una canica. Sin embargo, Ingenium aparentemente ya se dirigía hacia él y simplemente atrapó la canica y siguió corriendo. En cuestión de segundos, pasó zumbando junto a Izuku hacia el villano, algo que en cualquier otra situación lo habría hecho enloquecer por su peculiaridad, pero hoy solo estaba agradecido por la velocidad del héroe. Ten cuidado. Izuku salió a la fuerza, con las manos en las rodillas mientras trataba de recuperar el aliento.
Su piel es una especie de caparazón duro. No te preocupes, chico, por eso tengo armadura. Ingenio gritó de vuelta. Ponte a salvo, puedo manejar esto. Lanzó un golpe peculiar en el estómago del villano e Izuku se estremeció ante el fuerte sonido cuando su armadura de metal se encontró con el caparazón del villano. Sin embargo, la armadura aguantó e Ingenium inmediatamente lanzó otro ataque, sus motores acelerando mientras golpeaba al villano con golpe tras golpe. Izuku, por su parte, no había tenido tiempo de descubrir la peculiaridad del villano, ya que su principal preocupación había sido asegurarse de que todos siguieran con vida, pero tal vez si pudiera encontrar la debilidad del villano, Ingenium podría vencerlo. Muy bien, entonces el villano era un tipo mutante con una piel dura como un caparazón, múltiples extremidades y pinzas. Ahora que Izuku realmente los miró decentemente, parecían casi exactamente como los de un cangrejo. Sacudió la cabeza cuando tuvo una extraña sensación de déjà vu. ¿Por qué esta peculiaridad se sentía tan familiar? Lo había visto antes. Los ojos de Izuku se abrieron y se tapó la boca con las manos para gritar. Ingenio. He peleado con este tipo antes. Tiene una peculiaridad de mutación de cangrejo. Apunta sus articulaciones, es donde su caparazón es más débil. Entiendo. Ingenium instantáneamente comenzó a apuntar sus puñetazos y patadas a las articulaciones del villano, lo que hizo que el villano gritara de rabia nuevamente, aunque esta vez mezclado con dolor. ¿Qué pasa con este tipo de todos modos? Es como si se hubiera vuelto completamente loco. Izuku honestamente se preguntaba lo mismo. Debió escapar después de que Eraser lo arrestara, pero si fuera así, no sería tan fuerte. Izuku ni siquiera había reconocido al villano cangrejo cuando lo vio por primera vez, considerando que ahora era el doble de grande que durante su última pelea y 10 veces más enojado. Incluso el gatillo no explicaría el cambio porque Izuku lo había visto en el gatillo antes y no tuvo tanto efecto. La fábrica de villanos. Izuku susurró. Lo convirtieron en un villano de otro nivel. Era tan obvio ahora que se había dado cuenta. Sin embargo, también significó que Ingenium fue superado y necesitaba respaldo, ya que la persecución había hecho que Izuku se cansara demasiado para ser de mucha utilidad en esta pelea y la efectividad de sus armas estaba limitada por el caparazón del villano. Sin embargo, antes de que Izuku pudiera correr para encontrar a otro héroe, alguien que parecía estar agachado en el suelo pasó a su lado y se estrelló contra las piernas del villano, haciéndolo perder el equilibrio momentáneamente. Ingenio, ¿estás bien? Sí, este tipo solo tiene algunos problemas de manejo de la ira, nada demasiado que manejar. Ingenio se rió. ¿Están en camino los otros compinches? Los equipos Aise están llegando. El compañero se enderezó, dejando que Izuku viera su disfraz de héroe por primera vez. Era principalmente azul, pero con detalles en rojo y amarillo, casi como si se hubiera inspirado principalmente en All Might, pero cambió el patrón para que no fuera demasiado obvio. Tenía una capucha, pero a diferencia de la de Izuku, la suya estaba abajo. Los otros equipos permanecieron en la misión original. Me enviaron adelante en caso de que necesitaras ayuda antes. Bueno, entonces, Ingenium sonaba como si estuviera sonriendo debajo de su casco, veamos si los dos somos lo suficientemente rápidos para terminar esta pelea antes de que lleguen aquí. Ver pelear a los dos héroes fue honestamente impresionante y, a diferencia de las peleas que solía ver desde las calles, no había ninguna barrera de policía o medios que bloquearan la vista de Izuku de la acción. Obviamente, Ingenium y su compinche estaban muy acostumbrados a los estilos de lucha del otro, porque no dudaron en cómo se movían uno alrededor del otro a velocidades vertiginosas. Para Izuku, solo parecían borrones de blanco y azul a medida que rompían gradualmente las defensas del villano. Después de unos minutos, el compañero dejó de atacar a corta distancia y comenzó a proporcionar fuego de cobertura con algún tipo de proyectil. Espera, ¿era eso aire? ¿Era algún tipo de arma de apoyo? No, tenía que ser parte de la peculiaridad del compinche. Pero tenía una peculiaridad de velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionó eso? Oh, Izuku tenía tantas preguntas. Ahora que había tenido la oportunidad de respirar, Izuku pensó que probablemente era hora de volver a unirse a la pelea.
Siguió el ejemplo del compinche y decidió mantener la distancia y atacar usando sus canicas. Con cuidado de no apuntar a ninguna parte cerca de Ingenium, Izuku disparó rápidamente una canica, con la esperanza de golpear el ojo del villano, ya que no deberían tener el mismo caparazón que el resto del villano, asumiendo que cualquier experimento que la fábrica de villanos había hecho con él no cambié eso. La canica golpeó su marca e Izuku sintió una oleada de orgullo cuando el villano cangrejo se agarró el ojo, dando a Ingenium y su compañero una oportunidad para combinar sus ataques y noquearlo. Luego, los dos héroes se volvieron para mirar directamente a Izuku. Se congeló y la pequeña sonrisa que había estado usando desapareció de su rostro. Iban a arrestarlo, pero luego tendría que detenerse y Eraser le diría a su madre que quería suicidarse y ¿podría correr? No, ambos tenían peculiaridades de velocidad, no había forma de que Izuku pudiera escapar lo suficientemente rápido. Se sorprendió al ver que Ingenium se quitaba el casco y le sonreía. Debes ser Viridian. Shouta me dijo que podría encontrarme contigo por aquí. Izuku todavía estaba tenso, preguntándose si esto era algún tipo de truco para que bajara la guardia. Pero, ¿por qué Ingenium tendría que engañarlo? El compinche pareció darse cuenta de su vacilación porque se rió a carcajadas. No te preocupes, chico, Ingenium en realidad es bastante negligente cuando se trata de vigilantes. Créame, lo sé por experiencia personal. Cállate, reptador. Ingenium se quejó con buen humor. Sí, chico, no te preocupes. Mientras no estés dando vueltas y matando gente, estaremos bien. La cabeza de Izuku estaba dando vueltas. En realidad estaba hablando con Ingenium. Y ni siquiera iba a tratar de arrestarlo. Solo esperaba no haber sido demasiado molesto. ¿Estás seguro de que está bien que haya llevado al villano hacia ti? Es solo que no había ningún otro héroe cerca y no sabía qué más. Estás bromeando, ¿verdad? Ingenium se rió y levantó la canica que Izuku había disparado para llamar su atención. Todos en casa estarán tan celosos de que tengo uno de estos. ¿Qué? El compañero, aparentemente Crawler, lo miró en estado de shock. Espera, ¿quieres decir que no lo sabes? Izuku estaba tan confundido. No sé qué. Tus canicas son un artículo de colección entre los héroes, chico. Ingenio sonrió. No. Eso no puede ser correcto. Izuku sacudió la cabeza frenéticamente, solo los tiro para llamar la atención de los héroes, en realidad no es nada especial y griega. Fue interrumpido por Erasereat que se balanceó hacia abajo desde un edificio y aterrizó frente a él. Chico, ¿estás bien? No estás herido, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Eraser, cálmate, el niño está bien. Ingenio bromeó. Sabes que la gente podría pensar que te preocupas por el niño si sigues actuando como su padre. Erasereat lo fulminó con la mirada. Cállate, Tensei. Pero en serio, chico, ¿estás bien? Izuku asintió, decidiendo que sería mejor ignorar el comentario confuso del padre. ¿Cómo supiste sobre la pelea, Erasereat? Eraser lo miró con sequedad. Te das cuenta de que la gente a veces llama a la policía por los disturbios, ¿verdad? El villano no estaba exactamente callado. Izuku dijo suavemente, lo siento, no me di cuenta. La gente probablemente estaba realmente molesta por haber sido despertada, ¿no es así? No es tu culpa, chico. Borrador suspiró. No es como si fueras tú el que gritaba. Hablando de gritos, ¿tienes alguna idea de qué hizo que el tipo se enojara tanto, Viridian? Preguntó Ingenio. Dijiste que habías peleado con él antes, entonces, ¿siempre se vuelve loco así o sucedió algo que lo provocó? Erasereat miró entre Izuku y el villano inconsciente, su pregunta tácita clara solo por su postura. Izuku entendió por qué. El villano había cambiado tanto que Izuku realmente no se habría dado cuenta de que era el mismo tipo si no hubiera reconocido su peculiaridad. Es el villano cangrejo que me arrojó contra la pared esa vez. ¿El que casi te mata? Erasereat preguntó en estado de shock. Se volvió hacia el villano, ¿estás seguro? Izuku asintió, reconocí su peculiaridad, pero ahora es más fuerte. Estoy bastante seguro de que la fábrica de villanos se apoderó de él de alguna manera, porque el gatillo por sí solo no pudo haberle hecho esto a su cuerpo.
Hubo un momento de tenso silencio mientras los héroes digerían el descubrimiento de Izuku antes de que Eraser suspirara. Tendremos que hacer un análisis de sangre para asegurarnos, pero Junio Hamasaki desapareció bajo custodia, por lo que rastrea. Así que la fábrica de villanos ha estado activa aquí, dijo el rastreador. Honestamente, esperaba que ustedes estuvieran equivocados. La última vez fue una pesadilla. Oh, ¿es por eso que ustedes están aquí?, preguntó Izuku, incapaz de detenerse. ¿Están confirmando el caso? No, estamos aquí en otra misión, dijo Ingenium, pero Tsukauchi nos pidió que estuviéramos atentos, ya que lidiamos con toda la locura de los villanos instantáneos en Naruto hace unos años. Oh, Izuku sintió que algo de culpa burbujeaba dentro de él. Lamento haberte distraído de tu misión. Eraser puso una mano sobre su cabeza. Nada de eso, Viridian. Es culpa del villano por atacar, y el trabajo de un héroe es proteger a las personas, sin importar si lo planearon o no, así que no trates de culparte por esto, niño problemático. Izuku sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos y estaba a punto de secarlas cuando vio movimiento en la calle. Aparentemente, el respaldo de Ingenium finalmente había llegado, porque había 2 camiones pintados con sus colores, pero también había algunos otros camiones con satélites en ellos, ¿o no? Los buitres están aquí. Eraser se quejó. ¿Nunca duermen? Eres uno para hablar. Rastreador se rió. ¿No deberías hacer algo con esas ojeras? Creo que me voy a ir. Izuku comenzó a retroceder lentamente, tratando de mantener a los héroes entre él y los medios. Ese artículo había sido lo suficientemente malo, Izuku no sabía si sería capaz de manejarlo si salía en las noticias. La cámara vigilante local es tímida. Crawler bromeó. Viridian no es como tú y Popes te esperan, Crawler. Eraser dijo cuando Izuku comenzó a correr por el callejón más cercano. Él no quiere ser famoso. Ah, entonces es por eso que te gusta tanto el niño, dijo Ingenio. Izuku estaba casi demasiado lejos para escuchar la respuesta de Eraser. No. Me gusta el chico porque tiene potencial. Capítulo 35. Recaída. Resumen. Izuku tiene un mal día. Notas. Advertencia justa, el comienzo de este capítulo se vuelve un poco oscuro a medida que nos adentramos en el proceso de pensamiento de Izuku. La destrucción de la pelea de anoche de Izuku era obvia mientras caminaba hacia el parque para encontrarse con Kaminari. Varios edificios dañados fueron bloqueados con cinta de precaución y conos naranjas rodearon los diversos agujeros que el villano había abierto en el suelo durante su ataque. Incluso después de casi un día entero, cualquiera podría haber rastreado el camino que Izuku llevó al villano con solo mirar alrededor. Fue terrible. ¿Por qué no había hecho algo más? Tenía que haber alguna forma de detener al villano o al menos localizar la destrucción. Izuku había estado tan ocupado corriendo por su vida que ni siquiera pensó en los daños a la propiedad. Era bueno que nunca fuera un verdadero héroe, porque un verdadero héroe habría sido lo suficientemente fuerte como para evitarlo. Le tomó más tiempo de lo normal llegar al parque, en parte porque estaba jugando con la destrucción y en parte porque todavía estaba dolorido por básicamente saltar de un techo para salvar a esas chicas. Ni siquiera había sido capaz de evitar que resultaran heridos. ¿Por qué los héroes lo toleraron? Parecía que sus vidas serían mucho más fáciles si, para empezar, él nunca se hubiera convertido en un justiciero. Tal vez debería acabar con esto Izuku sacudió la cabeza en un intento de salir de su espiral. Todavía no podía suicidarse. Al menos tendría que despedirse de Eraser, ya que sabía que era suicida y al menos pretendía que le importaba. Tal vez podría ser que Eraser hablara con mamá una vez que se fuera. Tener un héroe viniendo a consolarla probablemente suavizaría el golpe. Podría explicarle mejor que Izuku que no fue su culpa y que nunca quiso lastimarla. Él podría ayudarla a llorar. ¿Era eso pedir demasiado? Oye. Tipo. Kaminari agitó su mano frente a la cara de Izuku, haciéndolo estremecerse y sacándolo de sus pensamientos. Ni siquiera se había dado cuenta de que ya había llegado al parque. ¿Estás bien? Estabas un poco distanciado por ahí. Izuku sintió como si hubiera comido una piedra. Se las había arreglado para ser un amigo, solo para que se preocuparan por él casi de inmediato.
Kaminari probablemente estaría mejor si nunca se hubieran conocido en primer lugar. Forzó una brillante sonrisa en su rostro y se rió. Sí, lo siento. Supongo que no dormí bien anoche. Estado anímico. Kaminari dijo con fingida seriedad. Entonces, ¿sigues siendo bueno para entrenar hoy o quieres tomar un descanso? No, soy bueno. No importaba lo mal que se sintiera Izuki, había prometido enseñarle a Kaminari a pelear y no podía defraudarlo, lo que significaba que aún no podía morir. Probablemente podría pedirle a Eraserhead que le enseñe a Kaminari o que le explique las cosas a su madre, pero no ambas cosas. Eso lo dejaría con una carga más grande de lo que Izuku ya estaba vivo, que era lo último que quería hacer. Está bien, entonces la última vez nos enfocamos en golpear, ¿verdad? ¿Sí? El rostro de Kaminari se iluminó de emoción. Siento que estoy empezando a entenderlo. He estado practicando algunos de los movimientos por mi cuenta también. Perfecto. Izuku pensó por un momento en qué podrían trabajar que no fuera demasiado físico. Ya había hecho que Kaminari se preocupara al distraerse, por lo que sería realmente malo si estuvieran practicando lanzamientos o algo así e Izuku no pudo ocultar las costillas magulladas que se había hecho la noche anterior. Bueno, supongo que lo opuesto a golpear es esquivar, así que podemos trabajar en eso solo si quieres, eso es. Si quieres trabajar en otra cosa, también está bien. Es solo que esquivar es importante en una pelea y podría ser útil si quieres aprender, no es que tengas que. Bien. Kaminari cortó sus divagaciones con una ovación. Aprendamos a esquivar. Izuku sonrió a pesar de sí mismo, el entusiasmo de Kaminari lo contagió gradualmente y socavó su depresión mientras repasaban algunas de las formas en que Izuku había aprendido a evitar los ataques como Viridian. Entonces, si el villano es más alto que tú, entonces va a querer agacharse. Las personas más altas con las que he peleado tienden a subestimar qué tan bajo realmente necesitan apuntar para golpearme, así que, puedes usar eso a tu favor. Y habrá un segundo o dos después de que te extrañen donde necesiten recuperarse, pero no debes dejarlos. Ya estarás bajo por esquivar su ataque, por lo que debes arrodillarte si puedes para desequilibrarlos. Sus rodillas. Los ojos de Kaminari estaban muy abiertos y dejó escapar una risa sorprendida. Midoriya. Pelea sucio. Yo. Izuku realmente no había considerado eso. Realmente no pensaba en su estilo como pelear sucio, no es que realmente tuviera un estilo para empezar, pero si lo tuviera, pensaría principalmente en él como mantenerse con vida. Los héroes con los que luchó no habían dicho nada al respecto, pero tal vez era algo malo. Pero, de nuevo, era un gran problema ya que él no era un héroe, pero Kaminari iba a hacerlo. Quizás debería preguntarle a Eraser al respecto y asegurarse de que estaba bien. Honestamente, probablemente diría que cualquier cosa que lo mantuviera con vida fue una buena decisión, ya que, lógicamente, un héroe necesitaba estar vivo para salvar a la gente. Ahora que lo pienso, muchos de sus movimientos se basaron en Eraserhead y los otros héroes que había observado durante sus horas de vigilante, por lo que enseñar a Kaminari a pelear sucio probablemente no fue el fin del mundo. Siempre podrían sacarlo del hábito una vez que llegara a la aura. Izuku se dio cuenta de que había perdido el espacio nuevamente y se encogió de hombros. Supongo que sí. Lo lamento. No, está bien. Kaminari sonrió. Tienes esa vibra genial de luchador callejero, amigo. Supongo que tiene sentido, murmuró Izuku. ¿Qué dijiste? Kaminari se inclinó. No entendí bien eso. Izuku realmente quiso decir que tenía sentido que peleara como un luchador callejero, considerando que había aprendido a pelear en las calles, pero no podía decirle eso a Kaminari. Bueno, tienes que usar todo lo que puedas para ganar. Sí, los grandes movimientos pueden ser llamativos y buenos para la prensa, pero al final del día, estás luchando para mantenerte a ti mismo y a los demás con vida y a salvo, por lo que no puedes contenerte. Más ultra. Kaminari vitoreó. Sí, Izuku se rió entre dientes vacilante, ir más allá, ¿verdad? ¿Quieres practicar? Kaminari asintió y se puso en una posición de pelea descuidada, aunque era marginalmente mejor de lo que había sido su primera sesión de entrenamiento. Entonces, ¿vas a atacarme o?
En lugar de responder, Izuku lo golpeó. Los ojos de Kaminari se agrandaron y se tambaleó hacia atrás, pero no pudo alejarse lo suficientemente rápido para evitar un golpe, y terminó sobre su trasero. ¡Ay! Lo siento. Izuku se agachó para ayudarlo a levantarse. Tal vez debería haber disminuido la velocidad. No. Kaminari hizo una mueca y se frotó el lugar donde Izuku había golpeado. Estoy bien. Pero, quizás dime que hice mal. Vaya. Derecha. Izuku asintió frenéticamente. Bueno, para un golpe como ese, vas a tener más suerte esquivando hacia un lado en lugar de ir directamente hacia atrás. Intentémoslo de nuevo, pero esta vez, cuando veas venir el ataque, rueda hacia un lado así. Izuku demostró un giro que había aprendido de las lecciones de parkour de Eraserhead y lo adaptó para que fuera más útil en el combate, solo recordando que todavía estaba herido cuando golpeó el suelo. Hizo una mueca, pero superó el dolor y pasó menos de un segundo antes de que volviera a ponerse de pie con una sonrisa en el rostro. No había ninguna razón para preocupar a Kaminari cuando fue culpa de Izuku que estuviera herido. Solo así, ¿de acuerdo? Izuku dijo alegremente. Listo. Kaminari asintió, vamos. Izuku esperó un largo momento antes de atacar nuevamente, esta vez asegurándose de telegrafiar sus movimientos lo suficiente como para que Kaminari supiera lo que estaba a punto de hacer. Todavía hubo un momento de vacilación en el que entró en pánico, pero logró rodar justo a tiempo que el golpe de Izuku solo le rozó el hombro. No puso suficiente impulso para volver a ponerse de pie como lo había hecho Izuku, pero fue un comienzo. Lo hice. Kaminari se tumbó boca arriba y agitó las piernas. De hecho lo hice, Midoriya. Lo esquivé. Lo hiciste. Izuku dijo con orgullo. Ahora hagámoslo de nuevo. Mejorarás cada vez. Siguieron entrenando hasta que ambos estuvieron sudorosos y cansados, luego continuaron. A medida que Kaminari mejoraba esquivando, Izuku comenzó a mezclar sus ataques. A veces golpeaba alto, a veces bajo, incluso lanzaba algunas patadas. Cada vez, Kaminari luchó con el nuevo ataque, pero después de algunos golpes, lo dominaba. Izuku había logrado alejar en su mayoría su fang de antes y todo iba muy bien. Eso fue hasta que Kaminari decidió contraatacar. Izuku realmente debería haberlo visto venir. Fue un ataque descuidado y si no hubiera estado cansado del combate y distraído por sus propios pensamientos, ni siquiera habría tenido que pensar en esquivarlo. Sin embargo, tal como estaban las cosas, solo se estaba concentrando en actuar con naturalidad a pesar del dolor en las costillas que empeoraba cada vez que se movía, así que cuando Kaminari esquivó uno de sus golpes y se lanzó hacia él, no tuvo suficiente tiempo para moverse. Fuera del camino. Abordó a Izuku por la cintura y ambos cayeron al suelo duro. Entre la fuerza del placaje de Kaminari y la fuerza de golpear el suelo, Izuku se desmayó. La voz de Kaminari sonaba distante, e Izuku luchó por recuperar la conciencia. ¿Estás bien? Te lastimé. ¿Tengo que llevarte al hospital? No, Izuku forzó una risita, pero se estremeció cuando le dolieron las costillas, fue solo una muy buena entrada. Las manchas en su visión finalmente se aclararon e Izuku fue vagamente consciente de que Kaminari se cernía sobre él. ¿En serio, amigo, estás bien? ¿Por qué no te ves bien? Estoy bien. Izuku trató de obligar a su cerebro a trabajar lo suficientemente bien como para pensar en algún tipo de excusa, pero se quedó en blanco. Antes de que pudiera hacer que su cerebro cooperara, Kaminari lo estaba alcanzando y tirando de su camisa que aparentemente se había subido en algún momento durante su entrenamiento. Ambos sisearon reflexivamente, Izuku por el dolor y Kaminari por la sorpresa ante la mezcla moteada de púrpura y verde que actualmente era su torso. Demasiado para no preocuparlo. Amigo, Kaminari lo miró con los ojos muy abiertos, ¿qué pasó? Te hice eso. ¿Por qué no me detuviste? El miedo a que Kaminari se culpara a sí mismo por la estupidez de Izuku fue lo que finalmente hizo que su cerebro se pusiera en marcha. No. No fue nada que hayas hecho, yo ya estaba así. ¿Qué hiciste para conseguir eso? Gritó Kaminari. Izuku buscó cualquier tipo de excusa, me caí. Kaminari lo miró con incredulidad, desde un techo. ¿Por qué no te salen moretones así solo por tropezarte en la acera?
Bueno, técnicamente era cierto, pero no podía simplemente decir eso. Aparentemente se tomó demasiado tiempo para responder, porque los ojos de Kaminari se abrieron. Espera, solo estaba diciendo eso como una broma, pero en realidad te caíste de un techo, ¿no es así? Espera, ¿cómo te caes de un techo? No, saltaste, ¿verdad? Abortar la misión. Izuku estaba en un pánico ciego, no podía cargar a Kaminari con todo el asunto de querer suicidarse. Apenas eran amigos y él era tan alegre que Izuku no podía arrastrarlo así. Su mente se aceleró mientras trataba de encontrar una explicación plausible y se rió aliviado cuando recordó que Eraserhead le había enseñado a escalar techos en primer lugar. No te preocupes, Kaminari. Izuku sonrió brillantemente. Estaba haciendo un poco de parkour anoche y di un salto para el que supongo que no estaba listo y me caí directamente en un contenedor de basura. Así que supongo que salté un poco, pero definitivamente no en la forma en que estás pensando. Sé que el parkour es una especie de deporte arriesgado, no tan arriesgado como el vigilantismo, así que a veces se esperan lesiones, ¿sabes? Simplemente no quería que te preocuparas, así que no dije nada. Amigo, preocuparse el uno por el otro es lo que hacen los amigos. Regañó Kaminari. Podría haber aprendido a esquivar otro día. Espera, me enseñaste a esquivar para que no hubiera contacto físico. Oh, soy tan idiota, lo siento mucho. No, no es tu culpa. Izuku agitó los brazos frenéticamente, yo solo, no quería que lo supieras. Kaminari suspiró, lo entiendo, créeme, lo hago. ¿Por qué crees que todavía estoy friendo mi cerebro cada vez que uso mi peculiaridad? Pero somos amigos, Midoriya. Podemos confiar el uno en el otro con cosas como esta, ¿de acuerdo? Izuku vaciló. Nunca antes le había contado a nadie sobre sus heridas. Ni los de Kak-chan, ni los de vigilantismo. Ni siquiera creía que supiera cómo ser sincero sobre cosas como esta. Kaminari se inclinó hacia adelante, no satisfecho con su silencio. Ok, Midoriya. No había sido el fin del mundo cuando mamá se enteró de la intimidación, ¿verdad? Sí, había sido estresante, pero, si nunca se hubiera enterado, Izuku nunca se habría transferido a la escuela en línea y probablemente nunca habría aprendido a piratear. Tal vez tener a alguien a quien acudir por sus lesiones de parkour, tampoco sería tan malo. Ok. Izuku sintió las lágrimas pinchar en las comisuras de sus ojos. Eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? ¿Sí? El rostro de Kaminari se dividió en una sonrisa astuta. Así que realmente te caíste en un contenedor de basura, ¿eh? Kaminari se rió cuando Izuku lo golpeó en el pecho, con una pequeña y genuina sonrisa en su propio rostro. Cállate, Kaminari. Para eso están los amigos. Capítulo 36. Enloquecido. Resumen. Tsukauchi y Eraserhead aprenden más sobre lo que le sucedió a Hamasaki. ¿Estás seguro? Tsukauchi agarró los resultados de la prueba con tanta fuerza que el papel se arrugó. No había absolutamente ningún disparador en su sistema cuando lo trajeron. Revisamos 3 veces. Uno de los médicos confirmó, ajustando sus anteojos. E incluso si hubiera habido, ya se habría metabolizado hace mucho tiempo. Si él fuera como los otros villanos del siguiente nivel que has traído antes, se habría calmado poco después de que lo trajeron. Lo que sea que lo hizo así, no fue solo el desencadenante. Shouta miró a través del cristal de la celda a quien solía ser Junio Hamasaki. Los doctores tenían razón, había trabajado antes con villanos del siguiente nivel y, aparte de algunos cambios estéticos desafortunados, una vez que el gatillo estuvo fuera de su sistema, volvieron a ser quienes habían sido antes, pero Hamasaki, había sido días y la ira incontrolable que había mostrado cuando lo arrestaron solo había empeorado. Iba a ser extremadamente difícil interrogarlo, razón por la cual habían estado esperando que los efectos de las drogas desaparecieran como siempre lo habían hecho en el pasado, pero difícil o no, tenían que intentarlo, aunque no fuera por otra razón que asegurarse de que los monstruos que le hicieron esto fueran llevados ante la justicia. Hay algo más. El doctor dijo. Con el permiso del departamento de policía, pudimos realizar una gran cantidad de pruebas para tratar de averiguar qué le hicieron esas personas a su cuerpo. Los cambios físicos son similares a los que hemos visto antes en la fábrica de villanos, pero el cerebro escáneos.
se apagó y Shouta se volvió hacia el equipo de médicos, indicándoles que continuaran. Después de un momento, uno de los otros médicos continuó donde lo había dejado el primero. La única área de su cerebro que funcionaba casi a un nivel normal era la amígdala, el área responsable de emociones como el miedo y la ira. No es de extrañar que destrozara la ciudad de la forma en que lo hizo, teniendo en cuenta que es casi como si su cerebro hubiera sido reconfigurado para optimizar la ira. Cuando llegué a la escena, Tensei dijo que Amasaki se había vuelto completamente loco. Dijo Shouta. Pensamos que había habido algún tipo de desencadenante, pero ¿crees que fue biológico? El médico jefe asintió, casi definitivamente. Las otras áreas de su cerebro han comenzado a atrofiarse a un ritmo mucho mayor de lo que normalmente esperaríamos, casi como si su cuerpo se estuviera atacando a sí mismo. En este momento, los únicos pensamientos conscientes que puede procesar son aquellos que están impulsados por su ira, pero por la forma en que su cerebro se está deteriorando, incluso esos podrían desaparecer en las próximas semanas. Entonces no tiene sentido esperar más. Tsukauchi dijo con firmeza. Si queremos tener alguna posibilidad de sacarle alguna información, tendrá que ser ahora. Los médicos parecían vacilantes y, sinceramente, Shouta sentía lo mismo. Es posible que Amasaki haya sido restringido y levemente sedado, pero estaban en un territorio desconocido en lo que respecta a su cuerpo y peculiaridad. Lo que sea que la fábrica de villanos le había hecho, lo había hecho más fuerte de lo que tenía derecho a ser, lo que lo hacía impredecible, lo que era más peligroso que nunca debido a su ira incontrolable. Pero Tsukauchi tenía razón. Sería completamente ilógico esperar más para interrogarlo. No se enojaría menos si esperaban, y podrían perder su oportunidad si su cerebro se atrofiaba más. Eso no significaba que fuera seguro o que a Shouta le tuviera que gustar. Tsukauchi les hizo un gesto a los médicos para que abrieran la puerta, y Shouta los siguió adentro. En el momento en que Amasaki los vio, comenzó a luchar contra sus ataduras, prácticamente gruñendo mientras se abalanzaba sobre ellos. Por eso no entendía por qué algunos de sus alumnos disfrutaban tanto de las películas de terror. La vida real era mucho más aterradora. Junio Amasaki, mi nombre es Detective Tsukauchi y este es el héroe profesional era cereal. Dijo Tsukauchi, fingiendo calma y ocultando el ligero temblor en su voz detrás de una gruesa capa de profesionalismo. Nos hemos conocido antes. Mi peculiaridad, el detector de mentiras, estará activa durante el transcurso de su entrevista. Morir. Bueno, al menos todavía era capaz de hablar coherentemente, aunque Shouta deseaba que sus primeras palabras comprensibles hubieran sido algo un poco más útiles. ¿Sabes quién te hizo esto? Amasaki gruñó. Matad. Mata a todos. Tsukauchi escribió algo, amenazaron con matarte. Matar. Amasaki se abalanzó sobre ellos de nuevo. Matar. Destruir. Todo me dolía. Lastimé todo. Todo. ¿Por qué no dijo a todos? Si fuera Shouta, querría lastimar a todos los que lo lastimaron, pero atacar todo iba más allá de la simple venganza, ¿no? Miró a Tsukauchi, quien parecía igualmente confundido. Shouta pensó por otro momento, observando la forma en que Amasaki luchaba contra las ataduras. Cuando los villanos del siguiente nivel se recuperaron, ninguno de ellos recordaba los experimentos. La teoría principal era que era el trauma, pero la siguiente era que la fábrica de villanos tenía a alguien con una peculiaridad de modificación de la memoria. Si Amasaki no podía recordar quién fue el que lo lastimó, podría arremeter contra todo, o podrían haberlo condicionado para convertir su ira en otros objetivos. ¿Te dijeron que te enojaras con el mundo? Preguntó Shouta. Las personas con las que estabas te hicieron creer que eran todos los demás los que te lastimaban, no ellos. Todo me dolía. Gritó Amasaki. Sensei lo dijo. Sensei no mienta. Tsukauchi escribió algo más, Sensei. Ese es el que te lastimó. ¿Sabes su nombre? Amasaki sacudió, Sensei, ayúdame. Matarte. Shouta lo fulminó con la mirada, ¿quién es Sensei? Matar. Amasaki arremetió de nuevo, y Tsukauchi y Shouta tuvieron que dar un paso atrás cuando una de sus muñequeras finalmente se rompió bajo la presión continua.
Continuó luchando, aparentemente demasiado ido como para pensar en usar su mano libre para deshacer los otros lazos, pero Shouta no quería estar cerca para cuando se diera cuenta de eso. «Sal de ahí». El médico jefe abrió la puerta de golpe y les hizo un gesto mientras gritaba a su equipo: «Prepara el sistema de filtración de aire para un tranquilizante». Shouta y Tsukushi salieron corriendo de la habitación y el médico jefe cerró la puerta detrás de él. Shouta miró por la ventana justo a tiempo para ver un gas turbio inundando la habitación. Hamasaki luchó aún más fuerte, logrando romper otra restricción antes de que el tranquilizante hiciera efecto. Su lucha se debilitó durante unos minutos antes de que finalmente se desplomara inconsciente en la cama, lo que provocó que todos los que estaban afuera respiraran aliviados. «Sensei. ¿Crees que ese es el símbolo del mal que mencionó antes de desaparecer de la custodia?», preguntó Shouta. Yotsukauchi tragó saliva. «No sé. Pero, ¿por qué sería tan leal a la persona que lo lastimó? El dolor de ser experimentado combinado con cualquier borrador de memoria que estén usando lo habría vuelto extremadamente sugestionable», dijo Shouta. «Efectivamente le han lavado el cerebro para que les sea leal». Tsukauchi dio un suspiro de frustración, lo que complica aún más las cosas, ¿no? Fueron interrumpidos cuando sonó el teléfono de Tsukauchi. Echó un vistazo al identificador de llamadas y respondió: «Hola, jefe Tsuragamae. Está hablando conmigo y con Eraseread. ¿Cómo van las cosas con ese villano del siguiente nivel que capturó Ingenium?», preguntó el jefe. «¿Has obtenido alguna información útil de él?». «Wow». Tsukushi y Shouta compartieron una mirada. Podría haber sido solo una teoría, pero Viridian tenía razón cuando dijo que la fábrica de villanos podría estar pasando a la siguiente fase de sus experimentos, porque Hamasaki definitivamente no era un villano instantáneo. ¿A poco?, Tsukauchi dijo finalmente. Mencionó a una persona llamada Sensei, pero Eraseread cree que le han lavado el cerebro para que le sea leal. La mayor parte de lo que dijo fueron solo amenazas. ¿Él no ha vuelto a la normalidad? «Guau», preguntó Tsuragamae. «Han pasado días, ¿no debería el gatillo estar fuera de su sistema ahora como lo estaba con los demás? Ese es el problema, él no es como los demás». Shouta suspiró. «Hamasaki representa la siguiente fase de la experimentación de la fábrica de villanos. No es un villano de otro nivel y, según los médicos, lo más probable es que no se recupere como ellos». Hubo un largo latido de silencio en el otro extremo mientras Tsuragamae procesaba la nueva información. «Guau, si no es un villano del siguiente nivel, ¿entonces qué es?». Shouta miró a Tsukauchi. Necesitaban algún nombre para esta próxima evolución, porque Shouta no era tan ingenuo como para pensar que no habría otros. Pero, ¿cómo llamarlos? Esta siguiente fase se definió por la gran cantidad de ira y rabia que mostraron, entonces algo con eso. Como había dicho Ingenium, Hamasaki se había vuelto completamente loco por los experimentos. Él es algo completamente diferente. Shouta dijo finalmente. Es un berserker. Capítulo 37. Metas. Resumen. Katsuki tiene que decidir qué tipo de persona quiere ser. Katsuki se quedó mirando su papel sin comprender con el sonido de los bolígrafos raspando el papel a su alrededor como un telón de fondo burlón de su fracaso más reciente. Según Amplificador, para este ejercicio más reciente, se suponía que debía escribir una lista para describir el tipo de persona que quería ser, pero estaba perdido. Nadie más parecía tener problemas con la tarea. Tan pronto como Amplificador dijo que se fueran, cada uno de los villanos había comenzado a escribir furiosamente, haciendo que Katsuki se sintiera aún más ridículo por estar sentado allí 10 minutos después, sin nada que mostrar por su trabajo, excepto algunos garabatos y un dolor de cabeza. Toda su vida, siempre había sabido quién quería ser. Iba a ser el mejor y eso era todo. No tenía sentido preocuparse por ser malo, o enojado, o cualquier otra cosa porque todo lo que importaba era llegar a la cima, que era lo que lo había terminado en todo este lío, por lo que obviamente no era lo suficientemente bueno. Pero si no estaba tratando de ser el mejor, ¿quién estaba tratando de ser? Su primer pensamiento fue que podría ser como All Might. Izuku siempre había dicho que sería como All Might y salvaría a la gente con una sonrisa.
Los niños de todo el mundo querían ser como All Might, así que no podía ser un mal objetivo. El único problema era que mientras una parte de Katsuki quería eso, la parte más grande sabía que no era realista. No era el tipo de persona que podía salvar a la gente con una sonrisa. Daba miedo, por lo que si bien su sonrisa podría aterrorizar a los villanos, los civiles probablemente gritarían y huirían. Lo que honestamente lo hizo más similar a Endeavor, pero eso tampoco parecía del todo correcto. Endeavor no solo fue duro con sus fanáticos, fue francamente grosero y probablemente más violento de lo necesario cuando derribaba a los villanos. En resumen, le recordaba demasiado a Katsuki como había actuado toda su vida hasta ahora, y seguir siendo un matón ya no era una opción. Su carta de compromiso con Izuku se sentía pesada en su bolsillo mientras hacía otro garabato en la esquina de su papel para que no pareciera que estaba sentado allí sin hacer nada como un idiota. El amplificador dijo que las cartas eran para ellos, y Katsuki honestamente no sabía cómo explicaría todo el asunto a Izuku y a la tía Inko, por lo que terminó doblando la carta y guardándola en su billetera en lugar de entregarla. No estaba seguro si le gustaba o odiaba tenerlo con él todo el tiempo. De alguna manera, hizo que su billetera se sintiera más pesada. Era como si el peso de todas sus acciones estuviera siempre con él como un recordatorio constante, pero al mismo tiempo era como si poner el peso en su bolsillo lo hubiera sacado de su corazón. Katsuki puso los ojos en blanco mientras hacía otro garabato. Eso sonaba demasiado cursi, era como, bueno, no sabía cómo explicarlo, pero ya no se sentía tan abrumador. Era casi como si realmente pudiera mejorar algún día. Muy bien, todos. Buen trabajo hoy. La voz de amplificador lo hizo saltar. Asegúrate de recordar lo que escribiste hoy durante la próxima semana. Esa persona soñada que describiste es tu meta a partir de ahora y sé que si trabajas duro, puedes llegar allí. Te veo la próxima semana. Katsuki arrugó el papel en blanco en su puño y lo metió en su bolsillo mientras caminaba hacia la puerta. Más tarde, amplificador. Claro, Bakugo. Amplificador dijo alegremente. Sé bueno esta semana. Katsuki se burló por costumbre antes de abrir la puerta y salir corriendo del centro comunitario antes de que Ogawa y los demás pudieran intentar hablar con él. Realmente no quería lidiar con ellos en este momento, no después de su absoluto fracaso durante el ejercicio de hoy. Sin embargo, al universo aparentemente no le importaba lo que él quería. Oye, Bakugo. Espera. Katsuki encorvó los hombros un poco más y fingió que no había escuchado la alegre voz de Ogawa detrás de él mientras caminaba un poco más rápido. Desafortunadamente, era un adolescente aún en crecimiento y los extras que habían decidido adoptarlo por alguna razón eran adultos con piernas mucho más largas, lo que significaba que no llegó muy lejos antes de tener que dar un paso atrás para evitar chocar contra él. El cuerpo gigante de Maki cuando se paró frente a él. Oye, niño, ¿por qué te escapas? Le dio a Katsuki una amplia sonrisa torcida. ¿Ya no te gusta? Nunca me gustaste. Katsuki dijo, grosero por costumbre más que cualquier otra cosa. Oh, directo al corazón. No creo que me recupere nunca. Akiko colocó una mano en su pecho dramáticamente. Pero bromas aparte, ese fue un ejercicio muy bueno, ¿no? Sí. Ogawa estuvo de acuerdo. Era como si estuviéramos eligiendo nuestro avatar en un videojuego. Una versión perfecta de nosotros mismos. Katsuki frunció el ceño, pero no respondió, lo que aparentemente fue un curso de acción incorrecto, porque Akiko se inclinó hacia su espacio personal, su interés despertó. ¿Qué escribiste, Bakugo? Katsuki trató de empujarla, pero ella se apoyó contra Maki, por lo que él se dio la vuelta y trató de ir hacia el otro lado, solo para encontrarse con Ogawa. Si estás tratando de ocultarlo, entonces debe ser bastante bueno. ¿Eh? Vamos hombre. Veamos el papel. Vete a la mierda. Ogawa se rió. Nah, no creo que lo haga. ¿Dónde está tu papel de todos modos? Lo vi meterlo en su bolsillo derecho antes de que nos fuéramos. Maki dijo amablemente. Katsuki lo fulminó con la mirada, pero él simplemente le devolvió una sonrisa. Katsuki gruñó, pero no era como si no hubiera entrenado físicamente su cuerpo como parte de su preparación para OA, por lo que debería poder sortear estos extras fácilmente. Esquivó hacia la izquierda, lo que provocó que Akiko se moviera en un intento de desviarlo.
Cuando se estiró para agarrarlo, Katsuki fingió ir hacia la derecha antes de continuar hacia la izquierda. Estaba casi libre en casa cuando Ogawa lo agarró del brazo. Katsuki se dio la vuelta y torció su brazo, no lo suficiente para lastimarlo, solo lo suficiente para que lo soltara, luego intentó escapar nuevamente, solo para que Akiko lo bloqueara nuevamente. Siguió así durante unos minutos mientras Katsuki esquivaba y bloqueaba sus intentos de agarrar su hoja de papel vacía hasta que todos comenzaron a quedarse sin aliento. Ogawa. Akiko jadeó. ¿No puedes usar tus tentáculos para alcanzar su bolsillo y agarrarlo? Katsuki se tensó, preparándose para un asalto peculiar cuando Ogawa negó con la cabeza, no. Sin gatillo o algún otro tipo de droga, apenas puedo estirarlos para llegar a mis hombros sin forzar algo. Ja. Katsuki se agachó triunfalmente, listo para despegar. Supongo que ganó. No tan rápido. Escuchó la voz de Maki detrás de él y antes de que pudiera darse la vuelta para enfrentar la nueva amenaza, Maki le sujetó firmemente ambos brazos contra los costados y lo levantó un pie bajo el suelo. Todavía podría salir, probablemente, si usara sus explosiones, pero, la última persona contra la que usó su peculiaridad fue Izuku. Akiko sonrió y tomó el papel arrugado de su bolsillo. Katsuki luchó contra el agarre de Maki mientras comenzaba a enderezarse. Pensé que ustedes estaban tratando de ser más amables y todo ese jazz. Odio decírtelo, pero esto no es agradable. Maki lo soltó y Katsuki inmediatamente trató de recuperar la nota de Akiko, pero Ogawa se interpuso entre ellos para bloquear su camino, sonriendo descaradamente. Lo siento, amigo, pero aún no hemos sido redimidos. Técnicamente, seguimos siendo villanos, y odio decírtelo, pero los villanos roban. Katsuki lo fulminó con la mirada cuando Akiko finalmente terminó de desarrugar su papel e hizo una doble toma. Espera, está en blanco. ¿Escondiste el verdadero en otro lugar? Cállate, no es asunto tuyo. Katsuki usó la abertura para arrebatarle el papel y guardarlo en su bolsillo mientras comenzaba a alejarse. No sabes quién quieres ser, ¿verdad? Katsuki ya estaba mirando a Ogawa cuando se dio la vuelta, esperando encontrar juicio, burla y condescendencia escritos en su rostro. Se suponía que era un ejercicio simple, por lo que Katsuki sabía que se lo merecía si Ogawa lo menospreciaba. No es que lo admitiera en voz alta, pero aún así, esperaba encontrar algo. En cambio, su ceño se derritió cuando se dio cuenta de que Ogawa lo miraba con comprensión, no con desprecio. Se burló, lo que sea. He pasado toda mi vida tratando de ser el mejor y mira a dónde me llevó eso. Maki asintió con calma, y ahora, sientes que te han soltado. Katsuki se encogió de hombros. Entonces, no se estaban burlando de él, pero eso no lo hacía menos fracasado. Estaba a punto de comenzar a alejarse de nuevo, porque no tenía sentido quedarse parado obligando a estos tipos a sentir lástima por él. Cuando Ogawa sonrió brillantemente, entonces tendremos que ayudarte a resolverlo. Eso más que cualquier otra cosa hizo que Katsuki diera un vuelco. ¿Qué? Oh sí, esto va a ser divertido. Así que, Akiko dijo arrastrando las palabras, ¿qué quieres ser? Katsuki simplemente le dirigió una mirada inexpresiva. Si hubiera sabido eso, no habría dejado el papel en blanco, idiotas. Bien. Bien. Ella rió. Te daré esa. Tal vez, ¿qué quieres lograr? Sugirió Maki. Finalmente, una pregunta fácil. Quiero convertirme en una mejor persona para poder disculparme con Izuku y realmente decirlo en serio. Ogawa asintió. Ok, eso es un comienzo. ¿Qué significa ser mejor para ti? Katsuki lo fulminó con la mirada. Si supiera eso, entonces no habrías dejado el papel en blanco. Akiko terminó. Entonces, ¿por qué te estás disculpando en primer lugar? Por hacerle la vida imposible. Katsuki miró al suelo. Por lastimarlo. Entonces, ser una mejor persona significaría. Ogawa se apagó como si esperara que Katsuki terminara la oración. No lastimar a la gente. No podría ser tan simple, ¿verdad? Katsuki había dejado de esforzarse por lastimar a los demás y todavía se sentía como un montón de basura, así que eso no podía ser todo. Quiero decir, probablemente deberíamos profundizar un poco más que eso, porque tienes toda una página en blanco que llenar, pero es un comienzo. Escríbelo.
Akiko ordenó. Katsuki puso los ojos en blanco, pero se dirigió a un banco cercano y se sentó con el papel en el asiento de al lado para tener un lugar difícil para escribir y obedientemente escribió: no lastimes a las personas como el primer punto. Bien, ¿qué sigue? Ogawa se rascó la cabeza mientras pensaba, sus tentáculos se retorcían sin rumbo fijo. Bueno, dijiste que querías ser un héroe, ¿verdad? Caramba, gracias por recordar. Katsuki dijo secamente. Ogawa se rió. Sí, bueno, ¿qué hacen los héroes? Parecía una pregunta capciosa. Detienen a los villanos. Ellos sí. Maki parecía haber captado el hilo de pensamiento de Ogawa. ¿Pero por qué? Porque los villanos son malas personas y necesitan ser detenidos. Katsuki pensó que eso debería ser bastante obvio, pero aparentemente no, porque Akiko solo se burló. ¿Me estás diciendo en serio que nunca aprendiste la primera regla del trabajo del héroe? ¿Qué estás? Los ojos de Katsuki se abrieron, priorizar el rescate. Ogawa sonrió con orgullo, bingo. Así que... no puedo simplemente evitar lastimar a la gente. Dijo Katsuki. Necesito evitar que otras personas también los lastimen. Me parece un buen gol. Maki sonrió. Escríbelo. Katsuki estuvo casi tentado a sonreír mientras escribía su segundo punto, pero luego recordó a todos los extras que todavía se salían con la suya en su escuela. Claro, Katsuki en realidad no había participado en el acoso desde que Izuku se fue, pero tampoco había hecho nada para detenerlo. Eso fue mucho más intimidante, lo que lo llevó a su siguiente objetivo. No quiero tener miedo de hacer lo correcto, dijo con confianza, incluso si eso significa admitir que me equivoqué. Estás hablando de la intimidación, ¿verdad? Maki preguntó. Admitir algo así suena realmente difícil, especialmente cuando quieres ser un héroe. Sí. Katsuki dijo rígidamente. Pero los extras de la escuela van a hablar si de repente empiezo a proteger a los nerds. ¿Pero quieres, verdad? Preguntó Ogawa. Por supuesto que sí. Espetó Katsuki. Pero yo era el peor matón de mi escuela. La mitad de los otros niños probablemente comenzaron a meterse con los nerds porque me estaban siguiendo. Si de repente cambio de bando de esta manera, me llamarán la atención. Si tienen un problema contigo limpiando tu acto, entonces ese es su problema. Akiko dijo con severidad. No les debes una explicación a tus viejos lacayos, al igual que yo no le debo a mi exnovio que le devuelva la llamada. Eso hizo reír a Katsuki y escribió. No seas demasiado cobarde para reconocer los errores y no te sientas obligado a dar explicaciones a los extras. Probablemente había mejores formas de expresar todo eso, pero por ahora, había entendido el punto. Ogawa se apoyó en el respaldo del banco para mirar el papel por encima del hombro de Katsuki y silbó. Esa es una lista bastante buena la que tienes ahí. ¿Tienes algo más que quieras agregar? Katsuki asintió y dejó el bolígrafo sobre el papel antes de dudar. Pensándolo bien, tal vez esa no sea una buena idea. Akiko levantó una ceja hacia él. ¿Qué estás pensando? Frunció el ceño. Quiero ser digno de ser llamado héroe, pero con toda la mierda que he hecho no soy Olmigt. Estoy enojado y cruel, y no creo que sea realista. Ogawa lo golpeó en la cabeza. Te voy a detener ahí mismo, hombre. En primer lugar, nadie es Olmigt. Akiko asintió. A veces, no estoy convencida de que no sea solo una ilusión masiva que hemos creado porque, honestamente, nadie es tan perfecto. Ogawa se rió. Sí, lo que ella dijo. No tienes que ser Olmigt para ser un buen héroe, Bakugo. Y en segundo lugar, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿De qué estás hablando? Katsuki gruñó. Por supuesto que estoy seguro de que es lo que quiero, simplemente no. Entonces ponlo en la lista. Él ordenó. No tienes que ser todo lo que está en la lista en este momento, de eso se trata todo este asunto del grupo de redención. Es un gol. Maki agregó. Llegarás ahí. Katsuki dudó por otro largo momento antes de que Akiko gruñera. Eres un chiflado, te juro que si no escribes tu estúpido objetivo ahora mismo, robaré ese bolígrafo y lo escribiré por ti. No me digas qué hacer. Katsuki se quejó, pero escribió sé digno de ser llamado héroe al final de la lista antes de doblar el papel, muy bien esta vez, y meterlo en su billetera junto con su carta a Izuku.
Y tal vez solo era un truco que su mente le estaba jugando, pero cuando se despidió y comenzó a caminar a casa, Katsuki no pudo evitar notar que se sentía un poco más ligero. Capítulo 38. Sinfonía. Resumen. Todos para uno. All for One era un hombre sencillo. Se consideraba algo así como un experto en el tema de la naturaleza humana, ya que un conocimiento íntimo de la humanidad y sus debilidades le había servido mucho para construir su imperio actual y, a pesar de los rumores y leyendas que rodeaban su nombre, todavía era humano. Como tal, todavía era susceptible a los mismos caprichos que plagaban a los seres inferiores, como el aburrimiento, que era lo que lo había llevado a su frustración actual. Obtuvo una gran satisfacción al crear planes y ejecutarlos a la perfección. En su opinión, un plan bien construido era como una sinfonía bien dirigida. Todos los instrumentos tocaban sus partes con pocos o ningún error y seguían el ejemplo no solo del director visible, sino del compositor invisible que se sentaba en silencio como la orquesta. Siguió sin pensar las instrucciones que les había dado para que cada nota estuviera en su lugar adecuado en el momento adecuado, tal como lo había previsto el compositor. Fue la perfección. Mucha gente joven no entendía las complejidades de las sinfonías. Carecían de la sabiduría y la madurez que vienen con la edad y rápidamente se aburrían y enfadaban, luego se quejaban de la duración de la producción como si no hubiera ninguna razón por la que deberían prestar su valiosa atención a nada más que unos pocos segundos. No entendían que posiblemente no podrían comprender qué era el verdadero aburrimiento hasta que hubieran vivido más de una vida. Es posible que haya comenzado con grandes ideales hace tantos siglos, pero la verdad es que la mitad de la razón por la que hizo las cosas que hizo en este punto fue por ese aburrimiento. Después de un tiempo, cosas como libros y películas comenzaron a mezclarse a medida que los mismos tropos se diluían y se repetían tantas veces que se habían vuelto casi completamente desagradables, por lo que All for One no tuvo más remedio que componer su propio entretenimiento con el mundo como su orquesta. Una sinfonía perfecta tomó tiempo, que All for One tenía en abundancia. El compositor tenía que encontrar los instrumentos adecuados y manipular a cada músico de la manera correcta para crear una pieza que fuera lo suficientemente entretenida como para satisfacerlo, lo que significaba que gran parte de la diversión de la composición residía en jugar a largo plazo para crearla. El tiempo invertido en el plan lo hizo mucho más satisfactorio cuando los participantes involuntarios y no dispuestos lo llevaron a cabo a la perfección. Fue suficiente para darle escalofríos, que era lo que lo hacía tan molesto cuando la gente se interponía en sus planes. Sí, podría recuperarse fácilmente de la pérdida del último experimento del doctor, pero aún así lo irritaba. Según su composición, la parte de Hamasaki en la sinfonía era causar caos en su prueba para que All for One y el doctor pudieran ver los resultados de su experimento. Cumplió bien esa parte de su propósito, pero All for One esperaba recuperar su experimento antes de que la policía pudiera hacerlo para que fuera una maravillosa sorpresa cuando le regalara a Tomura el ejército perfecto de supersoldados. Sin embargo, los héroes y vigilantes entrometidos habían sido inconvenientes. Eran como miembros de la audiencia que, en lugar de sentarse en silencio como pretendía el compositor, se habían encargado de comenzar a tocar casos en medio del tercer movimiento. Tomó lo que se suponía que sería una sinfonía impecable y le dio a toda la experiencia un sabor que estaba ligeramente fuera de lugar. Estaba irritado. All for One no era nada, sin embargo, sino resistente. Tan molesto como fue la captura de Hamasaki, no fue lo suficientemente cerca como para arruinar su sinfonía. Tendría que vigilar a esos individuos problemáticos que habían llevado a este error, en caso de que comenzaran a tocar sus casos nuevamente, pero no había necesidad de aplastarlos todavía. Eran intrascendentes en la visión a largo plazo de su sinfonía perfecta. Sonrió al pensar en uno de los jugadores que tenía en reserva, esperando pacientemente bajo el cuidadoso cuidado del médico. Nunca tuvo la intención de quedarse con la joven Shirakumo. Cloud no era una peculiaridad particularmente poderosa o para la que All for One tenía algún uso. El plan original había sido capturar al estudiante de la UA con la peculiaridad de borrado o, en su defecto, atribuir todo el ataque a un fracaso e intentarlo de nuevo más tarde.
Pero entonces ese estudiante había derrotado contundentemente al villano que pretendía ser imbatible y All for One supo que el héroe era Seread iba a ser un jugador importante en el futuro del heroísmo. Tampoco le dolió que su otro amigo, ahora conocido como Present Mic, hubiera mostrado una increíble promesa en lo que respecta a la publicidad. A All for One le recordó a sí mismo y a All Might, uno trabajando duro en la oscuridad mientras el otro fanfarroneaba para el público. O tal vez la dinámica entre Eraserhead y Present Mic le recordaba a él mismo y a su hermano, el One for All original. En esa situación, las posiciones se invirtieron y All for One era el que había estado en el ojo público mientras que su hermano había optado por quedarse tras bambalinas para luchar contra él, tristemente limitado por su propia timidez. Quizás si él y su hermano hubieran estado del mismo lado, podrían haber disfrutado de la misma dinámica que Eraserhead y Present Mic disfrutaron hoy. Podrían haber sido aliados en lugar de enemigos y gobernar el mundo con uno controlando las sombras y el otro controlando la luz, como siempre había querido. Pero no tenía sentido desear un barco que había zarpado hacía mucho tiempo. Su hermano lo había traicionado continuamente, incluso después de que All for One le había regalado una peculiaridad y, a pesar de sus mejores esfuerzos, habían terminado como enemigos. Estaba bien, había llorado la pérdida, pero la cicatriz todavía estaba allí, enojada, roja y más fea que las que había recibido de All Might. Entonces, por supuesto, cuando vio las similitudes en esos dos futuros héroes, supo que tenía que divertirse un poco con ellos. Fue un simple placer, pero cuando estaba creando una de sus sinfonías, All for One disfrutó mucho eligiendo a los intérpretes adecuados con las identidades adecuadas para causar impacto. Incluso si esas identidades nunca salieran a la luz, podía disfrutar de la deliciosa ironía detrás de escena, así que en lugar de dejar que el joven Shirakumo muriera bajo los escombros, lo llevó al médico y usó a los paramédicos sobornados, que tenía la intención de ayudar. Usar para Eraserhead para que lo declaren muerto en la escena. El chico estaba un poco peor cuando llegó. Tenía dos piernas muy rotas, costillas aplastadas y un pulmón perforado que ya había comenzado a llenarse de sangre. Aún así, incluso con todas sus heridas, incluso si lo hubieran dejado debajo de los escombros durante la pelea, sin duda habría sobrevivido e incluso podría haberse recuperado más rápido con el uso de la peculiaridad de Recovery Gel. Habría sido un héroe maravilloso si All for One no se lo hubiera robado. Fue suficiente para hacerlo sonreír. La recuperación del niño, por supuesto, había sido difícil y se hizo más difícil porque el propio niño luchaba constantemente contra él y trataba de escapar hasta que All for One finalmente se cansó y tomó sus recuerdos. Habría hecho que su traición fuera mucho más dulce si aún recordara a sus viejos amigos, pero olvidarlos por completo aún sería efectivo y después de que sus recuerdos desaparecieron, se volvió mucho más dócil. Todavía parecía entender que algo andaba mal, pero había dejado de intentar escapar. Fue una pena que All for One no hubiera tenido acceso a una poderosa peculiaridad curativa en ese momento. El doctor había hecho lo mejor que podía, por supuesto, pero su especialidad estaba en cambiar los cuerpos de las personas, no en devolverlos a como se suponía que debían ser. El principal problema eran sus costillas. Los escombros los habían convertido casi en polvo, por lo que sin una peculiaridad curativa, incluso cuando se curaron por completo, todavía eran demasiado frágiles para que Shirakumo luchara como solía hacerlo, razón por la cual All for One quería darle múltiples peculiaridades. Las otras peculiaridades podrían hacerlo más fuerte y más rápido, para que no tuviera que preocuparse por ser golpeado, y All for One podría llamar al corredor para que le colocara algún tipo de chaleco antibalas, por si acaso. Pero aún necesitaba ser capaz de pensar, lo cual seguía siendo un resultado difícil de alcanzar. All for One quería que tuviera un impacto cuando Eraserhead y Present Mic se dieron cuenta de que su viejo amigo se había convertido en una marioneta en sus manos, por lo que no estaba dispuesto a desperdiciar a Shirakumo en experimentos que tenían las mismas probabilidades de fallar. Pero, el doctor estaba haciendo progresos, al menos, por lo que no debería pasar mucho tiempo hasta que el músico más nuevo en su sinfonía estuviera listo para subir al escenario. Capítulo 39. Información. Resumen. Eraser transmite información valiosa sobre el caso.
Izuku se paró tensamente en la entrada del callejón, un Okanika lista en su onda que se tensó y apuntó al villano colapsado que potencialmente podría levantarse en cualquier momento. Eraser estaba en el extremo opuesto del callejón, su arma de captura flotaba siniestramente a su alrededor mientras esperaban. Después de unos segundos que parecieron mucho más, Eraser parpadeó, luego suspiró aliviado cuando el villano se quedó quieto, la peculiaridad del gatillo mejorado que había hecho que la pelea ya comenzara a reducirse a su estado normal. Bien, es solo otro drogadicto. Borrador dijo. Casi tenía miedo de que fuera otro berserker. Izuku guardó su onda mientras miraba a Eraser confundido. ¿Berserker? Eraser lo miró mientras sujetaba al villano. Sí. Así es como empezamos a llamar la siguiente fase en los experimentos de la fábrica de villanos. Tenías razón en eso, por cierto. Ese villano que ayudaste a capturar el otro día, Amasaki, no era un villano del siguiente nivel, era lo que venga después. Un berserker. Oh, dijo Izuku en voz baja. No había querido tener razón en eso, especialmente después de ver la destrucción que causaba tener razón y lo miserable que debía ser el pobre villano. ¿Así que crees que habrá más de ellos? Eraser suspiró, así es como funciona la fábrica de villanos. Probablemente veremos al menos algunos de estos tipos, luego permanecerán inactivos durante algunos meses o incluso años como la última vez antes de pasar a la siguiente fase de su vencimiento. Solo Dios sabe lo que realmente están tratando de lograr con todo esto. Lo más probable es que sea algún tipo de supersoldado. Izuku había estado pensando en eso cada vez más desde que Amasaki había sido recapturado. Con muchos héroes poderosos como All Might, lo mejor para la mayoría de los villanos era correr y esconderse como lo hizo el villano del lodo cuando lo atacó. Sin embargo, si suficientes personas hubieran fortalecido permanentemente las peculiaridades, podrían incluso darle una oportunidad al héroe número 1, incluso sin su debilidad secreta. Supongo que las alteraciones de Amasaki fueron permanentes. Eraser asintió, esa fue la principal diferencia, en realidad. Todos los villanos del siguiente nivel finalmente se apagaron una vez que el gatillo estaba fuera de su sistema, pero para empezar, ni siquiera tenía ningún gatillo en él. La rabia tampoco se desvaneció, de ahí los berserkers. Entonces probablemente se estén acercando. Izuku dijo. ¿Alguna vez descubrieron por qué estaba tan enojado? Los médicos dijeron que tenía algo que ver con su cerebro atacándose a sí mismo o algo así. Eraser parecía frustrado mientras se levantaba. El centro de rabia era la única parte que no se había convertido en queso suizo. ¿Una respuesta autoinmune? Izuku frunció el ceño. Pero los experimentos no desencadenaron eso en los villanos del siguiente nivel, ¿verdad? No. Eraser apretó los puños. Además de los aspectos mutativos adicionales, estaban bien. Así que se introdujo algo nuevo, murmuró Izuku, luego miró a Eraser, avergonzado. Quiero decir, obviamente, ya que era un nuevo experimento, pero, quiero decir. Está bien chico. Eraser había metido la barbilla en su bufanda de captura para que Izuku no pudiera ver su expresión con claridad, pero no sonaba enojado, así que eso era bueno. Izuku esperó un largo momento a que Eraser continuara, pero aparentemente había dicho todo lo que quería decir, por lo que Izuku pensó que también podría ser una pregunta que lo había estado molestando. Entonces, ¿cómo escapó Amasaki de todos modos? Pensé que estaba arrestado. No escapó, fue secuestrado justo cuando empezábamos a llegar a alguna parte con el interrogatorio. Eraser gruñó. Fue tan frustrante verlo de nuevo así, ya que lo exprimieron en represalia por hablar, pero la única pista que obtuvimos de él fue el símbolo del mal, que ni siquiera conduce a nada excepto a las leyendas. Los ojos de Eraser se abrieron momentáneamente cuando pareció recordar que estaba hablando con un justiciero que todavía era un niño. No mires eso. El cerebro de Izuku se aceleró con posibilidades. Sintió que había escuchado esa frase en alguna parte antes, probablemente en uno de los varios foros de héroes que navegó, pero era un apodo bastante siniestro, especialmente por la forma en que jugaba con el símbolo de la paz. Si la persona detrás de la fábrica de villanos estaba tratando de ser igual a All Might, tendría sentido porque estaba tratando de crear un ejército de supersoldados, entonces.
lo digo en serio, Viridian, no investigues eso. Borrador suspiró. ¿A quién estoy engañando? Eres un adolescente suicida, por supuesto que vas a investigarlo. Ni siquiera sé por qué lo intento. Al menos estás tratando de protegerme. Izuku se encogió de hombros. No creo que a nadie más le haya importado lo suficiente como para intentarlo, excepto mamá, por supuesto. Entonces, el símbolo del mal. Eraser lo fulminó con la mirada, pero Izuku simplemente le dedicó una brillante sonrisa, sin querer realmente profundizar en todos los sentimientos que la preocupación de Eraser estaba comenzando a traer a colación. Sería mucho más divertido tener algo para analizar, incluso si solo fueran viejas leyendas. Vamos a hablar más sobre eso más tarde, dijo Eraser con severidad. Claro, borrador. Solo si Izuku no pudiera encontrar alguna forma de redirigir la conversación la próxima vez que surja. Entonces sobre el símbolo del mal. Eraser lo miró por otro momento antes de ceder, bien. Por lo poco que pude encontrar, parece que era un apodo para un tipo que se hacía llamar All for One en los albores de las peculiaridades. Sin embargo, no creo que las leyendas sean precisas, ya que, según las historias, All for One podría dar y quitar las peculiaridades de otras personas. Si eso fuera cierto, cambiaría todo lo que sabemos sobre las peculiaridades, murmuró Izuku. Así que no puede ser cierto, pero tal vez están tratando de usar una droga para producir ese efecto. Podría explicar la respuesta autoinmune. Si estuvieran tratando de introducir una nueva peculiaridad, entonces, por supuesto, el cuerpo lo atacaría, pero entonces, ¿por qué la peculiaridad de Hamasaki se hizo más fuerte? Por supuesto que instantáneamente comienzas a analizar, niño problemático. Izuku no podía ver los ojos de Eraser, pero estaba 98% seguro de que los estaba poniendo en blanco. Prométeme que no seguirás ninguna pista con tu propio Viridian. Para eso están los héroes oficiales, ¿vale, chico? Izuku asintió frenéticamente, yo nunca haría eso. Si este símbolo del mal está realmente detrás de la fábrica de villanos, entonces lo estropearía todo si lo persiguiera solo. Eraser suspiró, bastante bueno. Ahora ponte en marcha, chico. Y no te mueras. Shouta observó cómo el niño problemático saltaba por los tejados, su parkour todavía estaba un poco descuidado, pero seguía siendo asombroso teniendo en cuenta que solo lo había estado haciendo durante unos meses. El niño se dedicaba a todo con tanta dedicación que era una pena que no pudiera dirigir esa pasión hacia algo que no funcionaba como un plan suicida. ¿Por qué no podía dirigirlo para que se convirtiera en un héroe real? Shouta estaba seguro de que Netsu mataría para poner sus patas en una peculiaridad de análisis como la de Viridian. Quizás podría convencer al niño de que intentara entrar en UA. Probablemente podrían hacer una excepción con respecto a los requisitos de edad si Viridian ya hubiera ingresado a la escuela secundaria, y podrían conseguirle al niño un consejo mientras estaban en eso. Se arrepintió de haberle dicho al niño sobre el símbolo del mal, pero a veces era difícil recordar que Viridian era un niño que jugaba vigilante en lugar de un héroe adulto, especialmente porque ahora estaba tan involucrado en el caso del gatillo como cualquiera de los héroes reales. Una vez que se le escapó la pista, Shouta supo que el niño lo atacaría como un perro masticaría un hueso, así que al menos si le contaba a Viridian los conceptos básicos, evitaría que recurriera a las partes oscuras de Internet para encontrarlos. Probablemente era el curso de acción más seguro, considerando que el niño problemático era perfectamente capaz de acceder a todas partes en Internet a las que se suponía que no debía acceder si lograba piratear el sistema de comunicación seguro de los héroes. Bueno, al menos podrían usar la experiencia de Viridian en el caso. El niño era increíble analizando peculiaridades, lo que sería necesario si hubiera algo de verdad en las leyendas de All for One, no es que Shouta esperara que lo hubiera. Aún así, si hubiera más berserkers, la capacidad de Viridian para analizar sus peculiaridades podría marcar la diferencia entre una captura exitosa y un escape. Y tal vez si permanecía con vida para ayudarlos, eventualmente Shouta podría darle algo más por lo que vivir. Capítulo 40. Teoría. Resumen. Izuku, demasiado predeciblemente, cede a su curiosidad.
Izuku estaba a punto de cerrar su lección de teoría de peculiaridades más reciente, pero luego frunció el ceño y dudó antes de reabrir su libro de texto en línea. Durante la última semana, no había podido quitarse de la cabeza lo que decía Eraserhead sobre el símbolo del mal. Por un lado, debería ser imposible que alguien tome y dé peculiaridades como esa, pero por otro lado, lo único que era consistente acerca de las peculiaridades era que eran impredecibles. Fue parte de lo que hizo que el análisis de peculiaridades fuera tan emocionante. Por eso no podía dejar de pensar en ello. Si All for One realmente existió, o incluso si hubiera existido en algún momento, podría generar tantas teorías nuevas sobre cómo funcionan las peculiaridades o incluso cómo comenzaron. Incluso si su investigación fuera finalmente un callejón sin salida, Izuku aún no pudo resistirse a descubrir si algo así era posible. Incluso si no ayudaba al caso, sería una tarde interesante e incluso podría ayudarlo a aprender más sobre las peculiaridades de algunos héroes. Sin mencionar que podría decirle a Eraser con certeza que no era posible, en lugar de confiar solo en su instinto. Entonces, ¿por dónde debería empezar? Si intentara buscar peculiaridades en su libro de texto, probablemente solo daría una lección de genética, y si intentara tomar peculiaridades, probablemente obtendría algo sobre el emulador y copiaría peculiaridades, o tal vez una referencia a Eraserhead si el libro de texto estuviera al día. Fecha. Después de pensarlo probablemente demasiado tiempo, finalmente decidió buscar en el texto All for One y ver si aparecía algo. Probablemente no lo haría, pero al menos valía la pena intentarlo, y podría cruzar ese puente cuando llegara a él. La página se cargó casi con atención, a pesar de que la ansiedad de Izuku hizo que pareciera que tomó una eternidad, y cuando finalmente aparecieron los resultados, se quedó mirando la única referencia aturdido durante casi un minuto completo antes de despertarse y prácticamente saltó de su asiento en su prisa por hacer clic en el enlace. Era una referencia pasajera en uno de los apéndices, por lo que Izuku nunca lo había leído antes. No es que le hubiera llamado la atención si lo hubiera hecho sin que Eraser le llamara la atención. Las peculiaridades transferibles, aunque teóricamente posibles, Schneider, 2308, se consideran en gran medida un mito tanto por la comunidad académica como por el mundo en general, por lo que no se tratarán aquí con gran detalle. El hecho de que las peculiaridades transferibles fueran un mito no lo sorprendió en absoluto, eso fue lo primero que pensaron tanto él como Eraser después de todo. Incluso el hecho de que había suficiente gente interesada en ellos para escribir trabajos de investigación sobre el tema, aunque fue inesperado, no fue una sorpresa. No, lo que sorprendió a Izuku fue esa pequeña línea al principio. Aunque teóricamente posible. No perdió el tiempo navegando a la bibliografía y rastreando el artículo. Estaba un poco anticuado, pero sería una buena plataforma de lanzamiento para el resto de su investigación. El artículo en sí estaba un poco anticuado y originalmente había sido traducido del alemán, por lo que hubo algunas palabras poco comunes o de nicho que Izuku tuvo que buscar, pero en realidad proporcionó una buena descripción general de la teoría detrás de las peculiaridades transferibles. Según el artículo, la base principal de la teoría de las peculiaridades transferibles era que las peculiaridades tienen un potencial ilimitado. Si era posible tener una peculiaridad que permitiera a una persona sobrevivir en el espacio o saltar más alto que los rascacielos, también tenía que ser posible que una persona pudiera tener una peculiaridad que pudiera quitarle la habilidad a otra persona o incluso forzarla a manifestarse. Izuku rápidamente tomó notas mientras leía, anotando citas y citas junto con sus propios pensamientos y teorías mientras su cerebro daba vueltas en círculos, tratando de refutar lo que estaba leyendo. Si existían peculiaridades como esta, porque nadie las conocía. Eran súper raros. Pero Izuku conocía algunas peculiaridades que solo manifestaba una persona y, sin embargo, todavía se hablaba de ellas e incluso se enseñaban en las escuelas, por lo que no podía ser solo la rareza. Y si estas peculiaridades existieran, ¿por qué no estaban ayudando a las personas sin peculiaridades? Si pudieran transferir una peculiaridad a alguien sin peculiaridad, ¿por qué no lo harían? ¿No se dieron cuenta de lo difícil que era para Izuku ser el único niño en la escuela sin un superpoder? ¿Por qué no pudieron haberle dado una peculiaridad?
Izuku se obligó a salir de su espiral cuando se dio cuenta de que de alguna manera había partido el lápiz que estaba usando por la mitad. Lo miró en estado de shock por un momento antes de sacudir la cabeza y tomar un lápiz nuevo. Eso debe ser una casualidad, no había manera de que fuera lo suficientemente fuerte como para romper un lápiz solo por estrés, incluso si había estado haciendo más ejercicio como vigilante en los últimos meses. Izuku terminó de leer el artículo sin más incidentes y estaba a punto de recurrir a la bibliografía para encontrar más fuentes cuando se detuvo y abrió un motor de búsqueda. Usar la bibliografía lo llevaría a artículos más antiguos de lo que realmente quería, considerando que el artículo en sí tenía casi 50 años, pero si buscara reseñas del artículo, lo más probable es que citaran investigaciones más recientes en su intento de refutar o confirmar la tesis del artículo original. La mayoría de las reseñas que encontró intentaban básicamente criticar la teoría de la peculiaridad transferible en general, y la mayoría de ellas citaba los mismos 3 artículos que supuestamente la desaprobaban. El problema fue que cuando Izuku leyó esos artículos, estaban sesgados. Estaba bastante claro que confiaban más en la retórica que en la investigación y estaban dejando que la sabiduría convencional de cómo se suponía que funcionaban las peculiaridades influyera en su hipótesis. Eso no significaba necesariamente que estuvieran equivocados. Después de todo, la sabiduría convencional era común por una razón. Pero en este caso, solo era un poco sospechoso, considerando que en realidad había muchas pruebas de lo contrario. Un artículo en particular que llamó la atención de Izuku se tituló La leyenda de todos para uno. Un análisis cuantitativo de las peculiaridades transferibles y sus efectos en el cuerpo. El artículo fue escrito por un investigador estadounidense hace unos años que se encontraba en algunos de los mismos círculos que David Shield, el ingeniero de soporte del que Olmigt era amigo cuando estudió en el extranjero en Estados Unidos, pero nunca se había traducido al japonés, lo que Izuku pensé que era extraño, teniendo en cuenta que el artículo en sí mismo identificaba a All for One como un mito japonés específicamente. Lo hizo realmente agradecido de que su clase de inglés en línea fuera tan rápida. Todavía tenía que tener un diccionario abierto mientras leía, pero pudo leer el artículo sin demasiados problemas, más aún porque la mayor parte eran gráficos que mostraban la evidencia en apoyo de la teoría de la peculiaridad transferible. La alarma de vigilante de Izuku se activó justo cuando estaba a punto de sumergirse en los gráficos y lo sobresaltó tanto que saltó de su silla y cerró su cuaderno de golpe. Ya era esa hora. Izuku frunció el ceño indeciso por un largo momento antes de cancelar la alarma y volver a sentarse. Esta investigación contaba como vigilantismo, especialmente porque parecía cada vez más posible que las peculiaridades transferibles fueran posibles, e Izuku necesitaba saber todo lo que pudiera sobre ellas. Eraserhead lo mataría si entrara en una pelea sin estar preparado. Izuku pasó las siguientes horas revisando todas las pruebas que proporcionaba el artículo. Había varias personas que carecían de la articulación extra del dedo del pie, pero aún así se manifestaban sin peculiaridades, mientras que otras personas la tenían, pero habían manifestado peculiaridades de todos modos. Incluso una vez que consideró que algunos de ellos podrían explicarse por peculiaridades con costos de activación restrictivos, peculiaridades de mutación que causaron anomalías en los pies, o incluso simplemente personas que mentían abiertamente, hubo demasiados casos para que Izuku los ignorara. La sección más preocupante del artículo había sido la sección sobre personas que tenían la articulación extra del dedo del pie y deberían haber sido sin peculiaridades, pero de alguna manera habían manifestado peculiaridades de todos modos. Según la investigación limitada que se había realizado, esos individuos, con pocas excepciones, habían muerto muy jóvenes. La mayoría de ellos mostraba signos de atrofia muscular imposiblemente temprana, así como Alzheimer y demencia. A partir de los escáneres cerebrales incluidos en el artículo, parecía casi como si el cerebro se estuviera comiendo vivo a sí mismo. Era prácticamente idéntica a la respuesta autoinmune que Eraser había descrito en el Berserker que habían capturado. Lo que significaba que, de alguna manera, la fábrica de villanos estaba tratando de forzar peculiaridades adicionales en estas personas y estaba tratando de compensar la respuesta del cuerpo forzando mutaciones. El único problema era que los experimentos no funcionaban.
A Masaki todavía se estaba volviendo loco, al igual que las personas naturalmente sin peculiaridades en el artículo. Cuando salió el sol y finalmente se fue a la cama, Izuku no pudo evitar sentirse agradecido de que nunca le hubieran ofrecido una peculiaridad que no fuera suya. Parecía que sería muy duro para su cuerpo. Capítulo 41. Matón. Resumen. Cambiando de lado. Katsuki estaba saliendo por las puertas al final del día escolar, sus hombros encorvados de una manera que gritaba háblame y morirás, cuando lo escuchó. Sí, uno de mis amigos dijo que hay un niño en su escuela con una peculiaridad de villano. La molesta voz de Fingers resonó detrás de él mientras se reía con algunos de los otros extras acosadores que todavía seguían a Katsuki a veces. Me invitó a venir. Adelante y sacúdelo. ¿Quieren unirse? Katsuki sintió una incómoda maraña de ira y culpa burbujeando en su pecho cuando los otros extras estuvieron de acuerdo de inmediato y comenzaron a hablar sobre lo emocionados que estaban por un poco de carne fresca y lo aburridas que habían sido las cosas desde que Deku se fue. ¿Cómo es que Katsuki nunca se había dado cuenta de lo mal que estaba eso? Estos tipos solo se sintieron mal por literalmente intimidar a un niño fuera de la escuela porque eso significaba que ya no podían meterse con él. La única razón por la que incluso extrañaron a Izuku fue porque había sido un blanco tan fácil. Katsuki no sabía que lo poseyó para seguirlos. No era como si fuera a unirse como lo habría hecho hace unos meses, entonces, ¿por qué diablos se encontró vigilándolos desde una cuadra de distancia para poder tomar los mismos turnos? ¿Estaba tratando de castigarse a sí mismo o algo así? Casi esperaba que los chicos lo notaran. No es que fuera conocido por el sigilo ni nada por el estilo. Toda la vida de Katsuki había sido conocido como el niño ruidoso, ya sea por su peculiaridad explosiva o su temperamento explosivo. Estaba acostumbrado a que lo notaran en el momento en que entraba en una habitación, pero con todo lo que había estado pasando en los últimos meses, bueno, por primera vez, Katsuki se dio cuenta de que se había estado desvaneciendo en el fondo. O tal vez esa no era la forma correcta de expresarlo. Katsuki no creía que se estuviera desvaneciendo, por decir, no que no mereciera desaparecer, era solo que ya no estaba presionando para ser el centro de atención. Su impulso constante por ser el mejor lo había empujado de cabeza a convertirse en un matón, así que ahora que había decidido dejar eso atrás, se sentía un poco más cómodo estando callado. No era algo que hubiera pensado que haría, pero probablemente sería una habilidad útil cuando finalmente se convirtiera en un héroe. Ser capaz de rastrear a un villano real como este podría ayudarlo a detener crímenes o algo así. Siguió a Fingers y a los otros extras a una parte de la ciudad por la que solo había pasado antes. No era la peor parte de la ciudad, pero tampoco la mejor y su vieja bruja le había dicho que la evitara si podía. Por supuesto, aquí era donde estos estúpidos extras vendrían a intimidar a un niño con la peculiaridad de un villano. ¿Podrían obtener más clichés? El grupo al que estaba siguiendo se encontró con un par de otros estudiantes que vestían el uniforme de otra escuela y se saludaron cálidamente, pero Katsuki estaba demasiado lejos para escuchar lo que decían, no es que le importara. El grupo más grande luego caminó por una calle lateral más pequeña hasta que se encontraron detrás de un niño con cabello púrpura que vestía el mismo uniforme que los recién llegados. El grupo no se quedó callado cuando llevaron al niño a un callejón y Katsuki se congeló. Sí, sabía lo que estaba a punto de suceder, había participado en cosas como esta tantas veces que no estaba dispuesto a engañarse pensando que ese chico saldría de esto sin algunos moretones, pero por alguna razón. Era diferente verlo en lugar de ser un participante. Incluso ver el bullying en la escuela no fue tan malo, porque estaba acostumbrado allí por alguna razón, pero esto estuvo mal. No había mucha gente en las calles, en su mayoría unos pocos adultos que simplemente miraban hacia el callejón y se daban la vuelta, ignorando los gritos y otros ruidos sospechosos, como si estuvieran acostumbrados a esa mierda que sucedía todos los días. Tal vez lo estaban, pero eso aún no significaba que estaba bien. Porque nadie hacía nada. Ser un héroe no solo significa no lastimar a las personas, también significa evitar que otros las lastimen. Katsuki se movió antes de que pudiera pensar.
Corrió hacia el callejón, advirtiendo que las explosiones ya sonaban en sus palmas, cuando dobló la esquina y vio la escena familiar. El niño villano peculiar había sido empujado al suelo y estaba haciendo todo lo posible para protegerse de la mayor parte del daño acurrucándose en una bola. La única diferencia entre lo que Katsuki vio frente a él y la mayoría de sus recuerdos de Izuku a lo largo de los años fue que, por alguna razón, Fingers había cubierto completamente la boca de este niño con las manos y siempre dejaban que Deku gritara. El grupo se congeló en el momento en que entró en el callejón y Katsuki no se perdió la forma en que los ojos del niño se concentraron en sus explosiones como si esperara ser quemado. Era demasiado familiar y eso lo enfermó, pero no era así como iban a ir las cosas hoy, no si Katsuki tenía algo que decir al respecto. Después de un momento, Fingers esbozó una amplia sonrisa y se relajó un poco. Oh, Bakugo, eres solo tú. ¿Quieres entrar? Kid tiene una peculiaridad de voz, por lo que no puedes escucharlo gritar, lo cual apesta, pero bueno, no todos pueden ser tan divertidos de golpear como Deku, ¿verdad? Al menos este niño también tiene un sueño desesperado de ser un héroe, ¿eh? Katsuki sintió que la ira lo inundaba y sintió que sus manos se calentaban casi inconscientemente mientras miraba a su antiguo lacayo, aléjate de él. Fingers pareció confundido por un momento antes de que sus ojos se abrieran al comprender, oh, ¿quieres golpearlo tú mismo? Eso no es genial, amigo. Dijo uno de sus otros viejos seguidores, el niño con rocas por cabello. Tienes que aprender a compartir. Katsuki casi lo aceptó. Podía fingir que la suposición de Fingers era correcta, luego dejar ir al niño una vez que los otros matones se fueran a la mierda, y no tendría que lidiar con todo el drama y los chismes que inevitablemente sucederían en el momento en que oficialmente cambiara de bando. Sería tan fácil. Pero esa era la salida del cobarde, y Katsuki iba a ser un héroe, no un cobarde, así que amplió su postura y siguió mirando a los matones, no. Nadie va a tocar este maldito extra, no si tengo algo que decir al respecto, así que déjalo en paz. Hubo un largo momento de conmocionado silencio antes de que Boulders finalmente lo rompiera, ¿tú, estás tratando de detenernos? La garganta de Katsuki se tensó y la única respuesta que pudo dar fue continuar mirándolos. Entonces llegó el momento que había estado temiendo desde que se dio cuenta de que no podía ser un héroe y un matón a la vez. Vio romperse la imagen que sus compañeros tenían de él. Casi de inmediato, la cara de Fingers se torció en una mueca y Katsuki sintió una punzada de miedo cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando por encima del hombro. No era como solía ser Izuku, solo siendo amable y ofreciendo ayuda, no, podía decir que en ese momento, Fingers había juzgado verdadera y completamente a Katsuki como débil. Le tomó casi todo lo que tenía para mantenerse firme. Todo lo que podía pensar era que tenía que hacer esto para poder pararse frente a sus amigos en el grupo de redención la próxima semana. Tenía que hacer esto para poder disculparse con Deku. Tenía que hacer esto para ser digno de ser un héroe. Amigo, este es Bakugo. Boulders le susurró a Fingers, no es que Katsuki no pudiera escucharlos de todos modos. ¿De verdad crees que puedes vencerlo en una pelea? Katsuki profundizó su mirada y dejó que las explosiones crepitaran más fuerte en sus manos. Realmente no quería golpear a estos niños, probablemente podrían meterlo en muchos problemas una vez que se corriera la voz de que ya no toleraría el acoso, pero aún así haría lo que fuera necesario para ser un héroe. Él tenía que. Afortunadamente, Fingers simplemente se burló y quitó su mano de la boca del niño. ¿Desde cuando eres tan aguafiestas, muchacho? Lo que sea, vamos, muchachos, dejemos a los nerds juntos. Katsuki no relajó su postura, simplemente salgan de aquí, extras. La ira brilló en el rostro de Fingers, pero aún así soltó al niño y comenzó a salir del callejón, dejando solo a los matones ahora muy confundidos de la otra escuela, que miraban entre Katsuki y sus compañeros de clase con incredulidad. Ustedes también, extras. Katsuki gruñó, acentuando sus palabras con más explosiones. Batirlo. Los otros matones entraron en acción y salieron corriendo del callejón, dejándolo finalmente solo con el chico al que acababan de golpear. Katsuki los vio alcanzar a sus compañeros de clase que los habían estado esperando en la entrada del callejón.
Comenzaron a irse cuando Finger se detuvo y lo miró con una mirada condescendiente en su rostro. Te veo en la escuela mañana, Blasty. Katsuki tenía mucho de qué temer. No tenía idea de cómo todo esto iba a afectar su posición social y su vida en la escuela. Esto era completamente desconocido. Todo lo que sabía era que iba a ser malo. Sin embargo, no dejó que los matones lo vieran. En cambio, canalizó todo su miedo en determinación. Adelante, perra. Finger se burló y giró sobre sus talones, llevándose a su pequeño grupo de lacayos con los suyos cuando se fue. Katsuki medio consideró ayudar al chico detrás de él a levantarse y verificar si estaba bien, pero de alguna manera no pensó que una víctima de acoso querría que alguien como él tratara de consolarlo. Solo se alejó unos pasos antes de escuchar una voz confundida detrás de él. Gracias. Katsuki se burló y miró por encima del hombro al niño, que se había puesto de pie y se estaba quitando el polvo. De alguna manera parecía aburrido a pesar de lo que acababa de pasar. Lo que sea. Simplemente no dejes que te hagan eso otra vez. Miró a Katsuki con sospecha. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué crees? Espetó Katsuki. Sabía lo que iban a hacer, y estaba harto de estar en el lado equivocado de las cosas. ¿Entendido? El niño parecía ligeramente sorprendido. Me respondiste. Katsuki lo miró como si fuera un idiota, porque honestamente probablemente lo era. ¿Qué? ¿Esa golpiza te causó daño cerebral o algo así? Eso es lo que se supone que debes hacer cuando la gente te hace preguntas. Bueno, sí. El chico arrastró las palabras. ¿Pero no te contaron sobre la peculiaridad de mi villano? Conozco verdaderos villanos. Katsuki se burló y miró al chico de arriba abajo. Lo siento, imbécil, pero no pasas el corte, sin importar cuál sea tu estúpida peculiaridad. Aparentemente, eso sorprendió al niño lo suficiente como para callarlo, y Katsuki se giró para irse nuevamente cuando el niño lo llamó nuevamente. Por cierto, mi nombre es Shinzo. No me importa. Katsuki respondió, luego se detuvo y volvió a mirar al niño. ¿Dijeron que quieres ser un héroe? Shinzo asintió. Eso no va a pasar con tus brazos flacuchos. Katsuki se quejó. Tienes que ser capaz de vencer a gente como yo en una pelea o no tendrás ninguna posibilidad. No esperó a que la confusión de Shinzo desapareciera antes de salir del callejón. Tenía que llegar a casa y dormir bien, porque mañana iba a ser un infierno.